Gracias, señor presidente. Ante los hechos terribles que se avecinan para la ciudadanía caleña, con la anuencia de la Corporación Consejo de Cali en sus mayorías, donde no solo hay una vulneración a los artículos 345 y 346 de la Constitución Política de Colombia, sino también una vulneración a la propia normatividad, a la Ley 1753 de 2015, como bancada del Polo Democrático Alternativo, dejo las siguientes constancias de voto negativo. El alcalde Mauricio Armitaz presentó al Consejo de Cali el proyecto de acuerdo número 012, por el cual se autoriza al alcalde de Santiago de Cali para realizar un aporte al Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Santiago de Cali Mío, y se dictan otras disposiciones. El proyecto propone autorizar a destinar recursos al Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda del Mío. Dicho fondo es una idea, no tiene existencia jurídica. Sin embargo, se va a afectar el presupuesto destinando recursos sin tener respaldo legal preexistente de dicho gasto. La pregunta para iniciar esta reflexión ¿es posible autorizar gastos no decretados por norma anterior? O mejor dicho, ¿viola la administración municipal el principio de legalidad del gasto, artículo 158 de la Constitución Política de Colombia, al incluir un gasto que no está contemplado en el acuerdo anual de presupuesto y, lo que es peor, autoriza al gobierno municipal a realizar constituciones en su portafolio de inversiones con entidades descentralizadas? El decreto 111 de 1996, en su artículo 1, compila las normas sobre presupuesto, donde se consigna el artículo 12 de la Ley 38 del 89, el artículo 8 de la Ley 179 del 94, entre otros. Allí se señalan los principios del sistema presupuestal: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeostasis. En su desarrollo señala que el presupuesto debe guardar concordancia con el plan de desarrollo, el plan de inversiones, el plan financiero y el plan operativo anual de inversiones. Además, el artículo 15 define el principio de universalidad así: el presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al tesoro o transferir crédito alguno que no figuren en el presupuesto. Ley 38 del 89, artículo 11, Ley 139 del 94, artículo 55, inciso 3, Ley 225 del 95, artículo 22. Con base en estos principios, el Acuerdo 396 de 2016, Plan de Desarrollo de Cali, no contempla disposiciones relacionadas con la creación del fondo y menos se encuentra proyección alguna en el Plan Plurianual de Inversiones. Por otro lado, el Acuerdo 390-2015, mediante el cual se aprobó el presupuesto municipal para el 2016, no contiene sus gastos el rubro de Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda del Mío. Para ser más claro, el Acuerdo 390 del 2015 afora un presupuesto de gastos por 2.630.619 pesos destinados para funcionamiento, inversión y deuda. Dentro de la institucionalidad a la que se autoriza gasto están los siguientes fondos. 1. Fondo Especial de Vivienda. 2. En el capítulo 10, artículo 52, señala los fondos de cuentas especiales, los cuales están destinados a educación, artículo 53 al 55, salud, artículo 56, gestión del riesgo, artículo 57, solidaridad y retribución del ingreso, artículo 58. Para autorizar dicho aforo, presenta la norma que han creado dichos fondos. Por ejemplo, el Acuerdo 387 de 2015 creó el Fondo de Riesgo. Los
acuerdos 46 de 1990 y el 217 de 2007 creó el Fondo de Salud. El decreto 1484 de 2014 creó el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso. Como se puede observar, el presupuesto del municipio afora recursos a establecimientos e instituciones previamente creados, concordando con lo establecido en la ley. También es claro que la administración municipal no existe en su planeación del desarrollo ni en la presupuestal el Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda del MIO. Ahora bien, profundizando el estudio del tema, tenemos diversas sentencias de la Corte Constitucional, la C-562 de 1998, la C-772 de 1998, la C-442 de 2001, la C-006 de 2012, que nos explican de manera clara los gastos que se pueden autorizar en un presupuesto. Veamos. En el constitucionalismo colombiano, la legalidad del gasto opera en dos momentos diferenciados. Las erogaciones deben, primero, ser previamente decretadas por la ley. Dos, ser apropiadas por la ley de presupuesto para ser efectivamente realizadas. En el caso de estudio, esta disposición del constitucionalismo no ha sido aplicada ni respetada, pues el fondo no existe jurídicamente. En consecuencia, no se puede autorizar gastos aplicados a una idea. Por otro lado, para modificar el presupuesto, es preciso que dicho gasto esté en el acuerdo de presupuesto y en este caso se estaría mediante una autorización modificando el acuerdo de presupuesto con la creación de un nuevo ítem de gasto. Desde esta argumentación se está violando el principio de legalidad del gasto. No hay gasto sin representación. Veamos aparte de la sentencia C-442 de 2001. Abro comillas. Estas dos normas, artículos 346 y 345 y 346 de la Constitución Política, han permitido a la doctrina distinguir tres actividades distintas del Estado en relación con el gasto, cuáles son: 1. La actividad de decretar un gasto, que es propia del Congreso a través de la expedición de una ley. Según la jurisprudencia de la Corte, las leyes que decretan gasto público no tienen mayor eficacia que la de constituir títulos jurídicos suficientes para la posterior inclusión del gasto en la ley de presupuesto, pero ellas en sí mismas no constituyen órdenes para llevar a cabo tal inclusión, sino autorizaciones para ello. Segundo, la actividad de apropiar una suma para efectuar un gasto, actividad que se cumple por el Congreso cuando aprueba la partida correspondiente en la ley anual de presupuesto. Y tercero, la actividad de ejecutar el gasto o de hacerlo que se circunscribe a la fase ejecutoria del presupuesto. Cierro comillas. Y de la sentencia C-006 de 2012, abro comillas, 5.1. Como lo ha indicado la jurisprudencia constitucional, el principio de legalidad del gasto, puntos suspensivos, no es otra cosa que la concreción en el campo fiscal del principio de legalidad de la actuación pública en general. Se busca concretamente la claridad y orden en materia del gasto a través del control democrático. La decisión sobre el gasto en un Estado social de derecho es compleja y no depende de un solo momento, una sola autoridad o una sola decisión. No obstante, el principio de legalidad del gasto exige que todo gasto cuente con un sustento democrático. El Congreso, foro de representación democrática plural por excelencia, debe participar en el manejo del gasto. No puede darse este sin contar, entre otros requisitos, con la aprobación de aquel. 5.3. La jurisprudencia ha señalado, por ejemplo, que el Congreso de la República no puede autorizar al Gobierno Nacional para que, por decreto, sin aprobación legislativa, cambie la finalidad de una apropiación aprobada por el propio Congreso. Así, considero contrario a la Constitución que una norma facultara al Gobierno para que, a través del decreto de liquidación del presupuesto previo concepto del Departamento Nacional de Planeación, efectuara los traslados presupuestales necesarios entre los fondos de cofinanciación de vías, de caminos vecinales, de infraestructura urbana para el desarrollo rural integrado, de inversión social en urbe, al fin de atender las demandas que se requieren en los diferentes proyectos de inversión social regional. La Corte estimó que tal facultad implicaba que esa nueva finalidad del gasto apropiado
desconocería la decisión democrática adoptada con relación a tales recursos y por el contrario se fijaba una nueva finalidad que nunca fue controlada políticamente. En otras palabras, serían recursos cuyo destino no fue sometido al sistema democrático de frenos y contrapesos. Serían gastos sin representación. 5.4. El principio de la legalidad del gasto también se ha empleado para aplicar la prohibición de establecer en la ley donaciones, auxilios, subsidios o incentivos por mera liberabilidad, o para establecer límites a las normas que de este tipo se incluyen en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. Cierro comillas de la sentencia. Por otro lado, el Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda del MIO es posible crearlo mediante decreto o acuerdo metropolitano siempre y cuando se observe lo señalado en la Ley 1753 de 2015, artículo 33, definiendo, primero, el objeto de contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de transporte y contar con mecanismos de gestión de la demanda. Las entidades territoriales podrán determinar, definir y establecer nuevos recursos de financiación públicos y o privados que permitan lograr la sostenibilidad económica, ambiental, social e institucional de los sistemas SITM, SETF, SITP y SITR a través de los siguientes mecanismos, etc. 2. El instrumento son los fondos de estabilización y subsidio a la demanda. 3. El propósito, que cubre el diferencial entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario. 4. La decisión se adoptará mediante decreto municipal, distrital o mediante acuerdo metropolitano. En el caso nuestro no aplica porque no tenemos constituida el área metropolitana, entonces el fondo debe ser creado por decreto. 5. Los soportes. Un estudio técnico en el que se demuestre a. Que el Fondo de Estabilización contribuye a la sostenibilidad del sistema de transporte. B. En términos de eficiencia económica, sostenibilidad financiera. C. Eficacia en la prestación del servicio. D. Impactos esperados. Sexto. Los contenidos del acto administrativo. A. Describir la aplicación del fondo o subsidio. B. Garantice su efectividad. C. Establecer los indicadores que permitan evaluar los resultados de dicha medida. D. Contener la fuente presupuestaria y la garantía de la permanencia en el tiempo de los recursos que financiarán los fondos de estabilización o subsidio a la demanda y se encuentra previsto en el marco fiscal de mediano plazo del ente territorial y con criterios de sostenibilidad fiscal de la entidad territorial. El cumplimiento de estos requerimientos legales de manera previa da legalidad y legitimidad al proyecto, pues estaríamos actuando de manera clara frente a un propósito señalado y establecido en norma. No sería una idea y además tendría los soportes suficientes que permitirían evaluar para fortalecer, corregir rumbo, modificar o abolir dicho instrumento. La democracia goza de ese deber ser. Funciona mediante procedimientos y para fines preestablecidos a través de norma. La norma prescrita no es un señuelo, es un requisito imprescindible de los valores y fundamentos democráticos. Queda suficientemente probado durante el estudio de este proyecto de acuerdo que no existe el Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO y lo que es peor, ni siquiera existe el estudio técnico exigido para su creación, ni la tarifa técnica base para calcular el diferencial a cubrir frente a la tarifa al usuario como compensación tarifaria, ni la permanencia de los recursos en el tiempo garantizada, ni mucho menos la garantía de sostenibilidad del sistema, ni la eficacia de la prestación del servicio. El único valor reconocido como tarifa técnica por parte de Metrocali durante el debate del citado proyecto de acuerdo corresponde a 1.780 pesos, que incluso se encuentra por debajo de la tarifa al usuario actual de 1.800 pesos. De esta manera, no se configura la posibilidad de crear un fondo de estabilización y subsidio a la demanda del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO, por cuanto el diferencial es negativo, o sea, de menos 20 pesos. Presenté proposición que fue aprobada por la comisión y que jamás tuvo respuesta solicitando la tarifa técnica. Conclusión:
Mediante estas facultades se está autorizando al alcalde a realizar aporte de 12.500 millones de pesos de rubros aforados a otros gastos en procesos de debate y en su forma democráticos, hacia algo que no existe y que denomina Fondo de Estabilización y subsidio a la demanda del MIO de manera unilateral. Por otro lado, si no existe previamente el objeto del gasto, tal como lo determina la ley 1753 de 2015, se está mirando una autorización en blanco, abierta a capricho de la administración, para que los destine de acuerdo a su real entender de la finalidad de dicho fondo. ¿Será que se piensa allanar el camino para resolver la crisis financiera a los operadores privados del MIO? Finalmente, las facultades y responsabilidad del Consejo no se están observando, pues no se juega el papel constitucional de control político, de peso y contrapeso entre autoridades para lograr niveles de democracia, de participación y de respeto por los recursos públicos. No asumir la responsabilidad y autorizar gastos que estén bajo la mera liberalidad de la administración es ser inferiores al cargo que la ciudadanía nos ha encomendado. Por las anteriores razones, considero que el proyecto de acuerdo número 11 por el cual se autoriza al alcalde de Santiago de Cali para realizar un aporte al Fondo de Estabilización y subsidio a la demanda del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Santiago de Cali, MIO, y se dicta otras disposiciones, es abiertamente contrario a los principios democráticos, a la Constitución y a la ley, y carece de soporte técnico y jurídico, razón por la cual, en mi calidad de concejal de Cali, bancada del Polo Democrático Alternativo, anuncio mi voto negativo. Atentamente, Patricia Molina Beltrán, concejal de Cali, Polo Democrático Alternativo. Y quiero que tenga tranquilidad el ponente Carlos Andrés Arias, que vea su reglamento. Usted es abogado y es docente de la Universidad de Santiago de Cali. Por tanto, el reglamento en el debate democrático, la democracia, nos permite dejar estas constancias. Para eso somos representantes de la población. Gracias.